Este perro policía K9 contra secuestrador psicótico, el juego definitivo de vida o muerte. Cuando un secuestrador brillante pero psicótico retiene a una mujer inocente como rehén, depende de un valiente K9 y su manejador rastrearlo a través de un laberinto mortal de trampas. A medida que se acaba el tiempo, los juegos psicóticos del secuestrador se vuelven más oscuros, poniendo a prueba los límites tanto del perro como de su manejador. Con cada segundo que cuenta, el K9 debe ser más astuto que el secuestrador para desarmar una bomba que podría acabar con todo. ¿Llegarán a tiempo o es este un juego que no pueden ganar? El reloj avanza y el peligro acecha en cada esquina. La oficial Rachel Simmons y su perro K9, Blez, se detuvieron al borde del denso bosque, donde luces parpadeantes pintaban los árboles de un caótico rojo y azul. El aire estaba cargado de tensión, y Rachel podía sentir el peso de la situación presionándola. Una joven, Sophie Bailey, había sido secuestrada y el tiempo corría. La última ubicación conocida de Sophie fue cerca de un sistema de cuevas en lo profundo del bosque, y ahora se había dejado una nota de rescate. La demanda era escandalosa, una suma que podría llevar a cualquiera a la bancarrota, pero estaba claro que el secuestrador quería algo más que dinero. Las autoridades sabían que el tiempo era su enemigo, y Rachel fue elegida para esta misión debido a su vínculo con Blez, un pastor alemán con un olfato inigualable para el rastreo. Blez, sentado en la parte trasera del coche patrulla, dejó escapar un gruñido bajo, sintiendo la urgencia en el aire. Rachel se echó hacia atrás y le dio una palmada en la cabeza. «Vamos, muchacho», dijo, con voz firme pero decidida. Conocía los riesgos, pero no podía permitirse el lujo de retroceder ahora. Se dirigieron hacia el sistema de cuevas, el camino apenas visible bajo el oscuro dosel de los árboles. El bosque estaba lleno de los sonidos de la naturaleza, pero un silencio inquietante parecía haberse apoderado de la zona a medida que se acercaban a la entrada. La lluvia había empezado a caer, gotas pesadas salpicaban las hojas, convirtiendo el suelo en un lodazal. Rachel se ajustó su chaqueta de lluvia, apretando las correas de sus botas e hizo un gesto a Blez para que avanzara. La nariz de Blez se movió al olfatear el aire, captando inmediatamente el olor. El secuestrador había dejado un rastro, y Blez estaba más que listo para seguirlo. La mano de Rachel descansaba sobre su pistola mientras se aventuraban más profundamente en el bosque, sus sentidos alerta a cada sonido a su alrededor. Cada chasquido de una ramita bajo sus pies, cada susurro en los árboles, la ponía nerviosa. La entrada de la cueva era apenas visible a través de la espesa maleza. Rachel se arrodilló junto a Blez, que ahora estaba intensamente concentrado en la entrada. Sus orejas se erizaron y su cuerpo se tensó mientras olfateaba el suelo. «Esta es», murmuró Rachel para sí misma, sacando su linterna. La encendió y la pasó por la entrada rocosa de la cueva. La oscuridad del interior parecía tragarse la luz, como si se atreviera a entrar. Blez abrió el camino hacia la cueva, sus patas haciendo clic contra el suelo de piedra. Rachel lo siguió de cerca, con la respiración constante mientras se adaptaba al aire frío y húmedo. El camino interior era estrecho, las paredes a ambos lados eran irregulares y dentadas. Cuanto más se adentraban, más difícil se hacía ver. La linterna apenas atravesaba la negrura, y los ecos de sus pasos llenaban la cueva. Un fuerte crujido resonó en la distancia. Rachel se congeló, indicándole a Blez que se detuviera. Aguzó el oído, escuchando. Era débil, pero podía distinguir un sonido, un ruido bajo de raspado, como si algo estuviera siendo arrastrado. Blez de repente se adelantó, ladrando bruscamente. Rachel lo siguió rápidamente, su ritmo cardíaco aumentando. Tenían que alcanzarlo, y rápido. El camino que tenían por delante se hizo más empinado y el aire se hizo más pesado. En un momento dado, el pasaje se estrechó tanto que Blez tuvo que pasar a través de él, deslizando su cuerpo entre las rocas con una delicadeza que solo un K9 entrenado podría lograr.
Rachel apenas logró seguirlo, usando la pared para mantener el equilibrio mientras se adentraba en la cueva. Doblaron una curva y Blythe se detuvo de repente, su nariz temblando mientras olfateaba el aire. La linterna de Rachel cayó sobre algo inusual, algo que no pertenecía. Trozos de ropa desgarrada, un reloj roto y una pila de objetos esparcidos estaban dispersos por el suelo de la caverna. Los objetos eran viejos, desgastados y claramente no de Sophie. Eran señales de víctimas pasadas. El estómago de Rachel se revolvió cuando recogió un trozo de tela andrajoso. «Ha estado aquí antes», susurró por lo bajo. La comprensión la golpeó como un puñetazo en el estómago. No se trataba solo de Sophie, este hombre les había hecho esto a otros, y ahora Rachel y Blythe estaban entrando directamente en su trampa. De repente, una voz fría resonó por la cueva. Bueno, ¿qué tenemos aquí? La linterna de Rachel parpadeó mientras se daba la vuelta, la voz atravesando la tensión como un cuchillo. El secuestrador. Estaba cerca y sabía que venían. Blythe gruñó, con los pelos del lomo erizados mientras se interponía entre Rachel y la oscuridad. La risa del secuestrador resonó por los túneles. ¿De verdad crees que puedes encontrarme aquí? Esta cueva es mi hogar. La voz venía de todas partes y de ninguna, rebotando en las paredes. Estaba claro que este hombre conocía el sistema de cuevas como la palma de su mano. El pulso de Rachel se aceleró. No sabía dónde estaba, pero tenía que mantener la calma. Blythe, quédate cerca. Los agudos sentidos de Blythe eran lo único que los mantenía en el camino. A medida que se adentraban en las cuevas, Rachel notó algo extraño. Las paredes de la cueva parecían moverse, como si la propia roca estuviera tratando de tragarlos. Cada paso que daban parecía llevarlos más profundamente a un laberinto sin salida. Entonces, Blythe se detuvo de nuevo, con las orejas erguidas y el cuerpo tenso. Había encontrado algo. Rachel se arrodilló junto a él mientras olfateaba el suelo, su nariz rozando una grieta oculta en la pared. Sin dudarlo, quitó algunas rocas sueltas, revelando un pasaje estrecho y oculto. Era pequeño y traicionero, pero era un camino a seguir. No tenían más remedio que tomarlo. El pasaje era estrecho, las paredes los apretaban. Cada paso era ahora más lento, más deliberado. El aire se sentía sofocante y la sensación de estar atrapado crecía con cada giro y vuelta. Cuanto más se adentraban, más empezaba Rachel a darse cuenta, no se trataba solo de salvar a Sophie. Era algo mucho más oscuro. Entonces, lo encontraron. La guarida del secuestrador. Trofeos de víctimas pasadas estaban esparcidos por la habitación, objetos rotos, fotografías y objetos que deberían haberse quedado atrás. El estómago de Rachel se revolvió mientras escaneaba el espeluznante espacio. Era un escalofriante recordatorio de cuánto tiempo llevaba este hombre operando. Cuando dio un paso adelante, un fuerte estruendo resonó por la cueva. Las rocas que estaban encima de ellos empezaron a caer. El secuestrador estaba tratando de retrasarlos. Rachel maldijo por lo bajo. No podían volver atrás ahora. Blythe ya estaba avanzando, abriéndose paso entre los escombros. Tenían que seguir adelante, o Sophie se perdería para siempre. El poderoso cuerpo de Blythe se movió sin esfuerzo a través de los escombros, su agudo olfato temblando mientras rastreaba el olor. Rachel los siguió de cerca, su linterna cortando las oscuras y dentadas paredes de la cueva. Las rocas sobre ellos continuaron desmoronándose, enviando polvo y piedras más pequeñas corriendo por el suelo. Los temblores de la explosión habían sacudido los cimientos mismos de la cueva. Ahora estaba claro, esto no era un secuestro ordinario. El secuestrador no solo estaba escondiendo a Sophie, sino que estaba poniendo una trampa. Un dolor agudo recorrió la pierna de Rachel, y ella jadeó.
Miró hacia abajo y vio sangre que se filtraba de un corte causado por una roca dentada. Apretando los dientes, se obligó a seguir moviéndose. Sophie la necesitaba. Blythe se detuvo momentáneamente, sintiendo el dolor de Rachel, pero Rachel le hizo un rápido gesto con la cabeza, instándolo a seguir adelante. «Estamos cerca, Blythe», susurró. «Mantente concentrado». La lluvia afuera había comenzado a caer con más fuerza, y Rachel sabía que el tiempo se estaba acabando. Las amenazas del secuestrador resonaron en su mente. «Si no satisfaces mis demandas pronto, ella sufrirá». Las palabras la atormentaban, cada una más escalofriante que la anterior. Sophie estaba en grave peligro, y cada segundo contaba. La nariz de Blythe se ensanchó de nuevo, y ladró una vez, interrumpiendo los pensamientos de Rachel. Había captado el olor de Sophie, débil pero inconfundible. Estaban cerca. Rachel apretó su linterna con más fuerza, con la mandíbula tensa por la determinación. Tenían que llegar a Sophie antes de que el secuestrador cumpliera sus amenazas. A medida que se adentraban en la cueva, las paredes comenzaron a estrecharse y el aire se hizo más pesado. El familiar olor a tierra mojada llenó los pulmones de Rachel, pero había algo más en el aire, algo asqueroso, algo antinatural. Los gruñidos de Blythe se hicieron más fuertes, y el malestar de Rachel se hizo más profundo. Cuanto más se adentraban, más opresiva se sentía la cueva. La oscuridad parecía presionarlos por todos lados, y el camino sinuoso comenzó a sentirse como un laberinto. Un extraño sonido resonó a través de los túneles, como el goteo distante del agua. Las paredes estaban resbaladizas por la humedad, y Rachel podía oír el más leve murmullo del agua que fluía en algún lugar más profundo de la cueva. No le gustaba. Se estaban quedando sin tiempo, y la tensión en el aire era insoportable. Doblaron una esquina cerrada, y Blythe se detuvo en seco. Adelante, la cueva se abría en una caverna más grande. Rachel siguió la línea de visión de Blythe y se quedó helada. Allí, a lo lejos, había una pesada puerta de acero, cuya cerradura y bisagras estaban oxidadas por años de abandono. Los ojos de Blythe estaban fijos en ella, y el corazón de Rachel dio un vuelco. Este tenía que ser el lugar donde Sophie estaba retenida. Se acercaron con cautela, cada paso pesado por el peso de lo que podrían encontrar. Cuanto más se acercaban, más sentía Rachel la presión acumulándose en su pecho. El secuestrador estaba vigilando. Tenía que estarlo. El gruñido de Blythe cortó el silencio, y Rachel se tensó de inmediato. Estaba nervioso, sintiendo algo más peligroso por delante. Antes de que pudiera reaccionar, una voz resonó desde la oscuridad más allá de la puerta. «Ya casi llegas, ¿verdad?» La voz del secuestrador era inquietantemente tranquila, como si estuviera disfrutando de la persecución. «¿Crees que puedes detenerme, Rachel?» «Ya es demasiado tarde». La sangre de Rachel se heló cuando escuchó un leve clic desde algún lugar en lo profundo de la caverna. La puerta se abrió de repente, revelando nada más que oscuridad. La risa del secuestrador resonó por la cueva. «Deberías tener cuidado por donde pisas», se burló. «El próximo movimiento podría ser el último». El corazón de Rachel se aceleró, pero siguió adelante, decidida a llegar a Sophie. Los gruñidos de Blythe se hicieron más fuertes a medida que se acercaban a la puerta. Sin previo aviso, el suelo bajo sus pies tembló, y un fuerte estruendo rompió el silencio. Rocas cayeron del techo, enviando una lluvia de escombros a la caverna. Blythe saltó hacia un lado, evitando por poco los escombros que caían. Rachel apenas logró proteger su cara mientras las rocas llovían sobre ellos. En medio del caos, la mente de Rachel corrió. No tenía más remedio que seguir adelante. Estaba tan cerca. El secuestrador estaba jugando.
Quería ver si podía sobrevivir a los peligros de la cueva, si tenía lo que se necesitaba para alcanzarlo. Pero las subestimó. No iba a rendirse ahora. Con Blythe a su lado, Rachel cargó a través del hueco en los escombros. La caverna que tenían por delante se alzaba grande, llena de extraños ecos de pasos distantes y el inquietante sonido del agua que goteaba desde algún lugar arriba. A medida que avanzaban, el suelo bajo sus pies comenzó a moverse, y de repente se encontraron al borde de un río subterráneo. Los ojos de Rachel se abrieron. La corriente del río era fuerte, tirando del agua con una fuerza que hacía que la cueva pareciera estar viva. El agua brillaba tenuemente, pero Rachel podía ver que cruzar este río no sería fácil. Blythe se quedó de pie en el borde, su cuerpo tenso, sin estar seguro de cómo proceder. Rachel se agachó a su lado. El río parecía imposible de cruzar, pero no tenían otra opción. El sonido del agua corriendo le llenó los oídos, y por un momento, sintió como si estuvieran parados al borde de todo. «Hagámoslo, Blythe», murmuró Rachel. Dio un paso adelante, probando el agua con un pie. Estaba más fría de lo que esperaba. La corriente era más fuerte de lo que parecía. A medida que Rachel se adentraba en el río, la fuerza del agua la empujaba, amenazando con hacerla perder el equilibrio. Blythe ladró, sus patas chapoteando en el agua mientras intentaba quedarse a su lado. La corriente se hizo más intensa con cada paso, arrastrándolos a ambos hacia el corazón de la cueva. Rachel luchó por mantenerse de pie, pero el agua era implacable, tirando de sus piernas, arrastrándola hacia las rocas que sobresalían del lecho del río. Blythe estaba a su lado, luchando contra la corriente, sus instintos guiándolo. Justo cuando Rachel pensó que no podrían lograrlo, llegaron al otro lado. Salió del agua tropezando, con las piernas temblorosas, pero no se detuvo. Blythe ya estaba adelante, olfateando el aire. Cuando dio un paso adelante, un fuerte estruendo resonó por la cueva. Las rocas que estaban encima de ellos empezaron a caer. El secuestrador estaba tratando de retrasarlos. Rachel maldijo por lo bajo. No podían volver atrás ahora. Blythe ya estaba avanzando, abriéndose paso entre los escombros. Tenían que seguir adelante, o Sophie se perdería para siempre. El fuerte sonido de las rocas cayendo y la avalancha de polvo en el aire no detuvieron a Blythe. Empujó hacia adelante, decidido, mostrando la fuerza de su entrenamiento mientras navegaba a través de los escombros dispersos. Rachel se movió rápidamente, manteniéndose cerca de él, cada paso calculado para evitar los peligros que se avecinaban. La linterna en su mano parpadeó y casi se apagó. La golpeó con la palma de su mano, desesperada por mantener el haz estable. Funcionó por un momento más, iluminando el camino lo suficiente para que ella se mantuviera en el curso. El tic-tac de la bomba, un sonido que había aprendido a temer, se hizo más fuerte, más intenso. Sentía que se estaba burlando de ella, los segundos escapándose con cada respiración que tomaba. Cada tic-tac hacía que su estómago se tensara, pero no podía permitirse el lujo de perder la concentración. No podía permitirse el lujo de fallar ahora. Blythe se detuvo frente a ella, con la nariz temblando. Rachel lo alcanzó y se agachó junto a su compañero. Olfateó el suelo antes de comenzar a moverse hacia una estrecha abertura en las rocas. El olor a productos químicos era débil pero inconfundible. Sabía que Blythe había encontrado algo importante. «Buen chico», le susurró, siguiendo su ejemplo. Se movió con un propósito, su entrenamiento entrando en acción mientras la guiaba a través del laberinto de pasajes. El aire se sintió más espeso a medida que descendían más profundamente en la cueva, pero Rachel no disminuyó la velocidad. Su mente estaba aguda, estaba tan cerca. Entonces, desde las sombras adelante, una voz resonó. «No lo vas a lograr, Rachel».
El cuerpo de Rachel se puso rígido cuando el secuestrador salió de la oscuridad, su rostro retorcido con una satisfacción enfermiza. He estado esperando este momento. Verás, este es el juego que quería jugar desde el principio. Cada movimiento que hacías, yo tenía el control. Su voz era suave, casi burlona. Crees que has estado un paso por delante, pero no es así. Quería que encontraras a Sophie, pero, ¿ahora? Ahora, fracasarás. La mandíbula de Rachel se tensó, pero se obligó a mantener la calma. Estaba tratando de meterse debajo de su piel, tratando de sacudir su resolución. Ella no se lo permitiría. Has estado jugando, pero se acabó, dijo Rachel, con la voz baja. No te saldrás con la tuya. Blythe gruñó, con el pelo erizado. El perro ya se había puesto en posición, su postura lista para proteger a su manejador. El secuestrador no se inmutó. Se quedó allí, disfrutando claramente del caos que había creado. No creo que lo entiendas, continuó el secuestrador, con los ojos brillantes. Ya no se trata de Sophie. Se trata de ti. Has perdido, Rachel. Has estado en mi juego desde el principio, y ahora, vas a ver cómo todo se desmorona. Rachel no dejó que las palabras la distrajeran. No podía hacerlo. El temporizador seguía corriendo. Cada segundo importaba. Sin previo aviso, Blythe se abalanzó, derribando al secuestrador. El hombre se tambaleó, pero su control sobre la situación se estaba escapando rápidamente. Rachel aprovechó el momento. Se movió hacia la bomba, concentrándose por completo en desactivarla. Sus manos eran firmes mientras evaluaba el dispositivo, pero el tic-tac parecía hacerse más fuerte con cada movimiento. La presión era sofocante y sentía que cada momento se alargaba más de lo que debía. Solo un poco más, murmuró por lo bajo, sus dedos trabajando metódicamente para separar los cables. Blythe se paró entre ella y el secuestrador, su cuerpo tenso, listo para reaccionar ante la primera señal de un ataque. El secuestrador, claramente desprevenido ante el repentino movimiento de Blythe, tropezó hacia atrás, cayendo contra la pared rocosa detrás de él. Miró a Rachel, la frustración era evidente en sus ojos. Nunca lo lograrás, siseó, con la voz llena de veneno. Rachel no respondió. Estaba demasiado concentrada en la bomba. Los segundos seguían pasando, cada uno sintiéndose más pesado que el anterior. Casi podía sentir el calor de la inminente detonación de la bomba, la presión empujando contra su pecho. Entonces, en el último segundo posible, Rachel hizo el corte final. El tic-tac se detuvo. La bomba fue desactivada. Por una fracción de segundo, todo quedó en silencio. Rachel contuvo la respiración, escuchando el sonido del temporizador, pero no llegó. Se había acabado. Blythe no se movió. Se mantuvo firme, manteniendo sus ojos en el secuestrador. Rachel se volvió hacia el hombre, ahora agachado en el suelo, con una expresión de incredulidad. Había sido derrotado, y lo sabía. He ganado, dijo Rachel, con la voz tranquila pero llena de autoridad. Has perdido. Sacó su radio. ¿Refuerzos, ahora?, ordenó. En cuestión de momentos, escuchó la respuesta del equipo en el otro extremo. El secuestrador la miró con furia, con el pecho agitado por la rabia. ¿Crees que esto ha terminado?, escupió. ¿Crees que has ganado? Nunca me detendrás. Rachel ignoró sus palabras. No estaba allí para escuchar sus amenazas. Blythe permaneció preparado, con los dientes todavía visibles, mientras permanecía listo en caso de que el secuestrador hiciera algún movimiento repentino. En cuestión de minutos, oficiales inundaron la cueva.
El secuestrador fue arrestado y esposado, su resistencia no fue más que un esfuerzo vano. Rachel retrocedió, con los ojos todavía fijos en él, asegurándose de que no escapara. Sophie, pálida y temblorosa, fue levantada suavemente de sus ataduras. Apenas estaba consciente, el shock de su terrible experiencia aún demasiado fresco para que lo procesara. Pero Rachel sabía que Sophie estaría bien. Lo habían logrado. Rachel sintió que el peso de la misión finalmente comenzaba a levantarse, pero no se sintió como una victoria. Todavía no. Todavía le quedaba un largo camino por recorrer. Blythe estaba a su lado, su presencia constante era un consuelo. Lo habían superado juntos, y el vínculo entre ellos solo se había fortalecido. Mientras Sophie era escoltada fuera de la cueva, Rachel sintió que el agotamiento se apoderaba de ella. El costo físico de la misión era claro, y la tensión mental de las horas pasadas en constante peligro pesaba mucho sobre ella. Pero no había terminado. Nunca lo estaría. Rachel miró a Blythe, su pelaje enmarañado de suciedad y sangre. Él había pasado por todo, sin vacilar nunca, sin dejarla nunca a su lado. Era más que un compañero, era familia. El sol comenzó a ponerse cuando salieron de la cueva, los últimos vestigios de luz del día se extendían sobre el horizonte. Rachel sabía que este caso estaba cerrado, pero siempre habría más. Más peligro, más vidas que salvar. Ella y Blythe estaban listos para lo que viniera después. La misión puede haber terminado, pero su trabajo estaba lejos de terminar.